Transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Comenzamos el Ágora por Canal 2 Te Veo de Super. Marcelo, muy buenas noches. Hola Mario, buenas noches a todos ustedes en su casa. Bueno, hoy vamos a hacer un programa político, porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la política partidaria en pleno ya clima preelectoral, Marcelo. Exactamente, ya están todos los jugadores en la cancha, por lo menos en esta primera parte del proceso electoral que es el rumbo a las PASO. Después van a quedar los definitivos ya cuando... después del 13 de agosto, cuando se define esta instancia, y queden los candidatos finales. Pero bueno, ya hay mucho para hablar. Exactamente, mucha tela para cortar. Vamos a estar hablando de los oficialismos, de la oposición. Bueno, y justamente en nuestro primer bloque vamos a hacer un análisis de lo que ha dejado justamente esta presentación de precandidaturas que mañana se va a ratificar en la justicia, o se está ratificando durante este día, pero hasta mañana a las 9 de la mañana hay tiempo para hacer la presentación formal en la justicia. Y bueno, el análisis que uno puede hacer de lo que ha sucedido con oficialismos y oposición a nivel nacional y provincial. Así es. Y también tenemos en el segundo bloque una opinión de un consultor político, un analista de prestigio nacional, el señor Carlos Fara, que habló con nosotros hoy y nos dio su análisis de la situación del país, sobre todo del oficialismo. Bien, una mirada nacional de lo que ha pasado en esta presentación de precandidaturas. Y finalmente Marcelo nos estará visitando, quien es senador nacional por Catamarca, pero ahora precandidato a gobernador. Así es, el senador Flavio Fama, que encabeza una de las propuestas de Juntos por el Cambio, una de las dos propuestas principales de Juntos por el Cambio para la gobernación provincial. Hemos presentado los temas de hoy, ¿le parece que vayamos a la primera pausa? Así es. Pausa, ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Seguridad Social. Nuevas sedes de la ANSES en La Rioja. El organismo inauguró una nueva oficina en el Parque de la Familia de Capital y en Villa Unión. Además, se puso en valor la sede de Chilecito y se cambió de edificio en la de Chepes. Vivienda. Nuevos lotes de Procrear 2. Está abierta la inscripción para acceder a lotes con servicios en Catamarca, Corrientes, Formosa y Misiones. Personas de entre 18 y 64 años de todo el país están habilitadas para participar del sorteo. Los interesados podrán anotarse en argentina.gov.ar.
Ahora tus llamadas al 911 tienen respuesta inmediata. El nuevo sistema 911 ubica a quien llama automáticamente para agilizar los tiempos de respuesta de policías, bomberos, defensa civil y servicios médicos en todo el país. 911 Federal geolocalizado. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Inauguramos la obra de jerarquización de la Avenida María López y el Parque Lineal La Cañadita en San Antonio. Esta obra incluye el adoquinado de la Avenida María López, una nueva vía de circulación vehicular que descomprime el tránsito en la localidad. Se construyeron veredas, cordones cuneta, se incorporaron nuevas luminarias LED, equipamiento urbano y la parquización de todo el sector. La Cañadita es parte de la revalorización de los barrios Hipólito Yrigoyen, Barrio Jardín, Parque Chacarero y un nuevo atractivo turístico para quienes visiten Fray. Cumplimos con la palabra empeñada. Nuevo bloque del Ágora y es el momento para hacer un análisis, digamos, no eterno, pero por lo menos hacer un punteo, podríamos decir, de lo que ha sucedido con la presentación de las precandidaturas, Marcelo. Así es. A nivel nacional, lo más importante que pasó en los últimos días fue la definición del candidato del oficialismo nacional de Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, que va a ser el ministro de Economía finalmente, después de haber sido presentado Guado de Pedro con su compañero de fórmula de ese momento, que era nuestro vecino, el gobernador Mansur, el tucumano Mansur, sí, el gobernador de Tucumán, y por otro lado estaba Scioli, ¿sí? Sí. Finalmente hubo un golpe de timón muy fuerte y se decidió que no iba a haber paso en el oficialismo nacional. Esto también fue un pedido de los gobernadores que querían una boleta única, ¿sí? Entre los gobernadores que estuvo gestionando eso estuvo Raúl Jalil, sí, de Catamarca. Sí, estuvo Jalil con Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, se reunió con Alberto Fernández para plantear este tema. Con Alberto Fernández y luego hablaron con Cristina Kirchner, sí. ¿sí? Finalmente el ministro de Economía, el superministro, el que vino a salvar a Argentina de esta crisis, va a ser el ministro, el precandidato presidencial del oficialismo. Acá hay un primer punto que es insólito, que es precandidato presidencial y a su vez ministro de Economía. O sea, porque no hay hasta el momento ninguna versión que indique que va a haber un cambio en el Ministerio de Economía. ¿Sí? Y sobre todo que tiene que hablar de la preocupación más grande que tiene hoy la República Argentina, que es la economía. Así es, así es. Así que bueno, esto también hablamos con el consultor político, con Carlos Fara, que él después lo va a explicar. Pero no hay duda que hubo una tensión en el oficialismo, ¿sí? Porque Massa no es plenamente el candidato de Fernández, ni tampoco es el candidato de Cristina. No. De manera que ahí hubo un acuerdo forzoso,
¿sí? Para que sea él, con el apoyo, por supuesto, de los mandatarios provinciales. Exactamente. Y en la oposición, Marcelo, ya estaba cantado, podemos decir, salvo la presentación de los precandidatos a vice, que tampoco son, digamos, en el caso de Bullrich muy conocidos, pero se sabía que era Larreta y Bullrich quienes iban a competir. Claro, esos serían los principales competidores por el lado de Juntos por el Cambio, ¿sí? Ahí vamos a ver quién se queda finalmente con la candidatura presidencial de la primera minoría de Juntos por el Cambio. Si va a quedar Horacio Rodríguez Larreta o si va a quedar Bullrich, ¿sí? Sí, ahí me parece que va a ser una contienda más que interesante ahí. Así es. Y después a nivel provincial también, ya teníamos algunas definiciones previas, ¿sí? Pero hubo algunas sorpresas en el cierre de listas. En primer lugar, el que picó en punta fue Rubén Mansi, que se presentó como precandidato a gobernador por una lista de Juntos por el Cambio que se llama El Cambio de Nuestras Vidas, ¿sí? Y su referente nacional va a ser precisamente Rodríguez Larreta. Exactamente. Por otro lado, está Flavio Fama, ¿sí? Aquí vamos a tener luego acá, cuyo referente nacional va a ser precisamente Bullrich. ¿Sí? ¿Sí? Esto ya está, es una duda que tenía. Bueno, de todos modos se lo vamos a preguntar. No, pero en un ratito se lo preguntamos a Fama. En sí. principio, sería curioso que los dos trabajen para el mismo precandidato presidencial. Y después, lo del oficialismo provincial. Déjeme una cosita en lo que tiene que ver con la oposición provincial. El dato, porque en algún momento, digo, esto es un pensamiento personal, pero digo, el dato era que la línea celeste, uno de los sectores más importantes del radicalismo, se había quebrado. A mí me da la sensación de que más que quebrarse, han puesto un huevo en cada canasto. Yo creo que es una jugada estratégica, sí, porque van a obtener, en los dos lugares van a obtener más espacios. Sí, yo creo que hoy la celeste está en todos lados. Así es. Ahora sí. Y por otro lado, tenemos esta continuidad en la fórmula provincial de Raúl Jalil y Rubén Dusso. Esto también fue una negociación muy álgida, porque hasta unas 24 horas antes se decía que iba a haber una renovación en esta propuesta electoral, que no iba a ser el candidato a vicegobernador, el precandidato, que no iba a ser Dusso, que iba a ser alguien, o una mujer, o alguien de la generación joven, o alguien del interior, ¿sí? O alguien que reúna todo eso. Sí, se habló de Nóbrega como la alternativa de generación intermedia y además del interior de la provincia. Así es. Finalmente, también hubo una negociación muy dura y quedó Rubén Dusso. Pero lo que es interesante en este caso es que tanto Lucía Corpazzi, presidenta del PJ provincial, como Gustavo Sadi, que era la otra figura, ¿sí?, importante que iba a terciar en esta pulseada, han obtenido espacios en las listas de precandidatos legislativos. Sí, ahí uno ve la lista, sobre todo en los primeros lugares, los expectantes, que ganando o perdiendo seguramente van a estar en la legislatura provincial, y en general son todos dirigentes o del corpacismo o de Gustavo Sadi, que en el fondo también uno se pregunta si no es de lo mismo. No es de lo mismo en principio. Gustavo Sadi lo que venía diciendo, lo había dicho tanto acá en este programa, en Ágora, como en otras entrevistas, que quería hablar del proyecto político. O sea, quería tener una participación en el proyecto político provincial. Bueno, vamos a ver si realmente su participación se limita a estos espacios o puede tener otro espacio. En el futuro gabinete. Que ahora lo veremos. Bueno, ahí está entonces lo que ha pasado aquí en Catamarca. Después hay datos, las peleas, no peleas porque si no queda feo, las internas o lo que se va a producir en departamentos, en el oficialismo, en Valle Viejo, en Fray Mamerto Esquiú. Así es, va a haber paso en esos dos departamentos y está muy bien, porque si no lo pudieron resolver en una negociación, en una mesa de negociación, lo van a resolver en las urnas. Lo cual, la verdad que es lo más aconsejable, lo más saludable desde el punto de vista democrático. Y la lluvia de candidatos a concejales de la capital también. Así es, hay varias colectoras, va a ser para marearse con estas listas. Y hay un dato final. En Catamarca no va a haber
libertarios en las urnas. O sea, sí. Javier Milei no va a estar en ninguna boleta de Catamarca. ¿Pero qué pasó? ¿No había gente? Estaba Galán, creo que es el dirigente. Así es, estaba Galán y estaba Chichi Jalil por el otro lado. No hubo acuerdo entre ellos y no hay candidatos. Se cayó, digamos. Bueno, vio que si uno analice, volviendo a lo nacional, Milei en las provincias no le ha ido bien. No le ha ido bien. En la última elección en Córdoba no llegó al 3% de los votos. Pero, y en Tucumán tampoco. Pero ahora, de todos modos, Bussi va a insistir con Milei en la próxima elección. Muy bien, el análisis entonces queríamos hacer, hoy como dijimos un programa netamente político, si viene un analista nacional, hoy Marcelo estuvo conversando con él, después vamos a tener al senador nacional y precandidato a gobernador Flavio Fama, o sea que quédese porque tenemos un programa más que interesante hoy en lo político. Ya volvemos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Seguridad Social. Nuevas sedes de la ANSES en La Rioja. El organismo inauguró una nueva oficina en el Parque de la Familia de Capital y en Villa Unión. Además, se puso en valor la sede de Chilecito y se cambió de edificio en la de Chepes. Vivienda. Nuevos lotes de Procrear 2. Está abierta la inscripción para acceder a lotes con servicios en Catamarca, Corrientes, Formosa y Misiones. Personas de entre 18 y 64 años de todo el país están habilitadas para participar del sorteo. Los interesados podrán anotarse en argentina.gov.ar. Ahora tus llamadas al 911 tienen respuesta inmediata. El nuevo sistema 911 ubica a quien llama automáticamente para agilizar los tiempos de respuesta de policías, bomberos, defensa civil y servicios médicos en todo el país. 911 Federal geolocalizado. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca.
Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Inauguramos la obra de jerarquización de la Avenida María López y el Parque Lineal La Cañadita en San Antonio. Esta obra incluye el adoquinado de la Avenida María López, una nueva vía de circulación vehicular que descomprime el tránsito en la localidad. Se construyeron veredas, cordones cuneta, se incorporaron nuevas luminarias LED, equipamiento urbano y la parquización de todo el sector. La Cañadita es parte de la revalorización de los barrios Hipólito Yrigoyen, Barrio Jardín, Parque Chacarero y un nuevo atractivo turístico para quienes visiten Fray. Cumplimos con la palabra empeñada. El nuevo bloque del Ágora, y en este caso, Marcelo, hoy hablaste con un analista nacional político, ¿cierto? Así es un analista y consultor político bastante conocido, se llama Carlos Fara. Con él pudimos hablar en la tarde porque no podía estar a esta hora. Y bueno, acá está la nota que hicimos. La compartimos. Estamos en contacto con Carlos Fara, analista y consultor político argentino, que está trabajando mucho con este escenario político electoral, preelectoral o electoral ya de lleno. Buenas tardes, Carlos. Marcelo Sosa de Catamarca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, Carlos, la primera pregunta, ¿cómo analizas esta conformación de la lista de unidad del peronismo nacional? Bueno, creo que finalmente terminaron optando por lo que yo creo que era la mejor opción, la más competitiva, ¿no? Que era llevar la figura de Massa, teniendo en cuenta primero Massa el más conocido, el que tiene, digamos, más capacidad para poder captar un votante moderado independiente que ya había votado a Alberto y a Cristina en el 2019, líder de un espacio propio dentro de la propia coalición, el Frente Renovador, y además, digamos, de su carácter de ministro de Economía. Me parece que era el que lograba mayor consenso político interno y por lo tanto, finalmente, digamos, esta casi unidad total es quien seguramente tiene buenas posibilidades de poder ser el candidato individualmente más votado en la primaria de agosto. ¿Y crees que hubo como una unidad forzada, quedó una tensión interna en el oficialismo al haber desplazado a Guado de Pedro, a Scioli? Bueno, a ver, tensiones siempre quedan, ¿no? Por supuesto, porque hay aspiraciones naturales. Y si yo hubiera estado seguramente en el lugar de alguno de los que desplazaron, siempre uno obviamente se sentiría mal. Pero lo cierto, digamos, es que hay una realidad política, que es la realidad de qué figura lograba más consenso entre los actores. Tenía el consenso de los gobernadores, de los intendentes, de buena parte de la CGT. Finalmente, digamos, logró el consenso de Alberto y de Cristina, con lo cual te podría decir que ese es el único dato que finalmente, digamos, hay que computar y, por supuesto, digamos, después el trabajo electoral que hay que hacer, ¿no? Pero me parece que por lo menos entra mucho más ordenado que en cualquier otra circunstancia. ¿Te parece que fue un triunfo de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández? El nombre de Massa. Me parece que todos tuvieron, digamos, algún beneficio en ese sentido, ¿no? Yo no veo ganadores y perdedores absolutos, en todo caso puede haber ganancias y pérdidas relativas, ¿no? Es cierto que la fórmula por primera vez no tiene legal a Cristina, ¿no? Como tuvo en el 2015 con Zanini y en el 2019 con la propia Cristina. Me parece que no tiene ningún gobernador en la fórmula. Me parece que es desde ese punto de vista, digamos, es una Cristina
que gane el argumento de que ella no necesita que haya un comisario político en la fórmula. Me parece que eso es positivo por ese lado. Finalmente no es la fórmula de Cristina, en todo caso no solamente, sino que es la fórmula del consenso político dentro de la coalición. Eso es también distinto a 2015 y a 2019. Y desde ese punto de vista, el reconocimiento de que Cristina sigue siendo la líder más importante dentro de la coalición, pero que claramente la otra figura alternativa es la figura de Massa. Ahora, en términos generales, Carlos, ¿cómo analizas esta posibilidad de una campaña con una crisis económica que es más severa que la que heredaron en el 2019? Sí, totalmente así. Bueno, por lo pronto, digamos, esto muy claramente le pone un techo y mucha dificultad para captar un votante independiente que esté más allá del voto duro. Eso es absolutamente así, y tampoco podemos visualizar de que vaya a haber un escenario económico mucho más favorable en los próximos 4 meses, por lo menos de acá a la elección general. Entonces, en ese marco es difícil. Sin embargo, yo diría hay 2 cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera es Massa, de alguna manera, explicando qué recibió él personalmente y por qué, digamos, de alguna manera genera confianza tanto para el Fondo Monetario como para los Estados Unidos, ¿no? como moderado. Y en segundo lugar, el hecho de que las elecciones no se definen solamente por el desempeño que pueda tener un funcionario, en este caso ministro de Economía, sino también por el temor que le pueda llegar a tener parte de la población a las otras alternativas, ¿no? Y desde ese punto de vista, seguramente el temor de una parte del electorado a un regreso de la política económica del macrismo, creo que va a estar sobre la mesa y puede ser que tenga algún efecto. Y por lo pronto, como no hay hasta el momento información de que vaya a haber un cambio en el Ministerio de Economía, es un precandidato presidencial que va a hacer campaña como ministro de Economía también del país. Sí, totalmente, una situación inédita, ¿no? Yo creo que acá lo que vamos a ver es que un candidato que está condicionado por el rol de ministro, ¿no? Digamos como que está este doble rol de ministro y de candidato se van a limitar permanentemente, con un detalle que puede ser importante para los mercados y para parte del electorado, que es el hecho de que al ser ministro al mismo tiempo va a ser un candidato racional, va a ser un candidato moderado, porque no va a poder expresar cosas que no esté pudiendo concretar o que no está pudiendo señalar como rumbo de la política económica. Tampoco hará promesas alocadas, precisamente por esto, y porque obviamente al ser ministro está totalmente atado a una relación compleja con el Fondo Monetario. O sea, tiene que hacer campaña con lo que hace, con lo que está mostrando al país. Uh-huh. Totalmente, porque digamos cualquier otra cosa, imagínate que sería una fantasía, ¿no? Digamos, prometer algo como ministro y todo el mundo le preguntaría, y bueno, ¿por qué no lo hace ahora, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista, si bien pierde ventaja por la situación económica, de alguna manera la gana en función de transmitir moderación. Muy bien, Marcelo. Carlos Fara, entonces. Interesante. Así es. Sí, un analista que no conocíamos. Carlos. Y bueno, ahora lo presentamos para la audiencia de Catamarca. Muy bien, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con nuestro invitado aquí en el piso. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6.
¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Seguridad Social, nuevas sedes de la ANSES en La Rioja. El organismo inauguró una nueva oficina en el Parque de la Familia de Capital y en Villa Unión. Además, se puso en valor la sede de Chilecito y se cambió de edificio en la de Chepes. Vivienda, nuevos lotes de Procrear 2. Está abierta la inscripción para acceder a lotes con servicios en Catamarca, Corrientes, Formosa y Misiones. Personas de entre 18 y 64 años de todo el país están habilitadas para participar del sorteo. Los interesados podrán anotarse en argentina.gov.ar. Ahora tus llamadas al 911 tienen respuesta inmediata. El nuevo sistema 911 ubica a quien llama automáticamente para agilizar los tiempos de respuesta de policías, bomberos, defensa civil y servicios médicos en todo el país. 911 Federal geolocalizado. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Nuevo bloque del Ágora y en este caso, Marcelo, ya tenemos en piso a nuestro invitado, quien es el senador nacional y precandidato a gobernador, el ingeniero Flavio Fama. Bienvenido, Flavio Fama, al programa El Ágora. ¿Es primera vez? Primera vez. Lo vamos a tener hasta el fin de las elecciones, un par de veces más, me imagino. Ojalá, Dios quiera. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, primero, ¿cómo surgió esto? ¿Pensaba o quería en este momento la precandidatura a gobernador? Mira, Mario, hay muchos años de experiencia recorriendo la provincia, mucho trabajo pensando en la provincia, pensando en sus problemas, pensando cómo resolverlos. Por supuesto, inicialmente desde mis cargos en la Universidad Nacional de Catamarca, en donde hice siempre mucho hincapié en tratar de ir a resolver problemas que son estructurales de la provincia, como la producción, la minería. Y bueno, después incursionando ya directamente en la carrera política. Ustedes recuerdan, comencé en el año 2019 con una candidatura a intendente. Luego en el 2021 ganamos la PASO. Hoy actualmente soy senador nacional y ya con un bagaje de experiencia técnica y política que la verdad creo me pone en primera línea en términos de condiciones para poder competir por la precandidatura de gobernador. Entiende que así como a nivel nacional hoy se hablan de posibilidades de que la oposición pueda ganar por la situación que se está viviendo, sobre todo la situación económica que nos toca vivir, en la provincia hay posibilidades. ¿Cómo lo ven ustedes? Algo que no te dije en la primera intervención es que tenemos muchas ganas y estamos muy entusiasmados. Estamos entusiasmados porque creemos que tenemos mucha gente nueva, que hay un recambio de dirigencia muy importante dentro del espacio opositor, especialmente dentro del radicalismo, y eso nos va a dar un plus importante. Nosotros entendemos que tenemos un gobierno provincial que está fallando severamente en los temas que son más importantes para la gente: la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Y creemos que, como te dije al principio, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos los equipos y tenemos muchas ganas de estar al lado de todos los catamarqueños. Y eso nos llena de alegría, de entusiasmo, y la verdad es muy lindo porque hay mucha gente con muchas ganas.
hay mucha gente que resignó muchas cosas. El cierre de las listas ha sido un cierre dificultoso. Y hay muchísima gente que resignó aspiraciones entendiendo que teníamos que llevar a los mejores, que tenemos que llevar a las personas más preparadas. Y esta combinación con el diputado Ávila creo que le da un plus cualitativo a la fórmula, con visiones que son muy similares a pesar de tener raíces diferentes, ¿no? Y todo eso hace un combo que la verdad nos entusiasma mucho. ¿Y qué propuesta concreta o general tiene su sector para los catamarqueños? Nosotros creemos que la provincia está en una situación absolutamente inmejorable desde el punto de vista presupuestario, que tiene condiciones naturales extraordinarias, como por ejemplo con el litio, que permitan formular una política que dé como prioridad a las urgencias que tienen todos los catamarqueños. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tenemos más del 50% de los catamarqueños que son pobres, que tenemos más del 60% de los catamarqueños que no tienen obra social y que tienen que ir a la salud pública, a un hospital público, y hoy realmente ir a un hospital público, a un lugar público, salvo algunas excepciones, es realmente una aventura. Hoy tenemos una educación que, a pesar de alguna leve mejoría en las últimas pruebas a aprender, seguimos estando en la parte de abajo de la tabla en términos de calidad educativa. Hoy estamos hablando, hoy no se está hablando de un tema que está haciendo estragos hace muchos años, y ustedes lo recordarán porque yo lo mencioné especialmente en mi candidatura a intendente, que es el tema de las adicciones y la seguridad. Estos son temas que son cruciales y no están en la agenda pública. Entonces entendemos que estas son las prioridades que tienen los catamarqueños. Muy bien. Y en términos de la pulseada interna, digamos, para las PASO, ¿en qué se diferencia la propuesta de Flavio Fama de la de Rubén Mansi? Yo te puedo decir cuál es mi propuesta. Creo que en todo caso se lo dejo a los analistas políticos para que analicen, digamos, o determinen cuáles son esas diferencias. Yo respeto profundamente a todos los integrantes de la otra lista. Creo que vamos a ir a una PASO que no tengo ninguna duda que se va a resolver con absoluto respeto y en forma democrática, y a partir de ahí iremos todos juntos. Todos formamos parte de un espacio opositor. Nuestro espacio creo que se caracteriza por ser claramente un espacio opositor a este gobierno. Lo venimos demostrando hace varios años, lo hemos demostrado en las PASO del 2021, estamos firmemente convencidos que tenemos que ser una verdadera oposición, decir las cosas que hay que decir, hacer las cosas que hay que hacer, y bueno, creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros. A mí no me gusta hablar del resto, simplemente te quiero decir que respeto profundamente a todos los integrantes, soy amigo personal de muchos de ellos, pero en nuestro espacio hay mucho más potencia, hay mucho más claridad en términos de oposición, y nuestras propuestas estamos convencidos que son las que todos los catamarqueños están esperando. A nivel de los discursos hacia afuera, hacia la tribuna, se dice que después de las PASO van a estar todos juntos trabajando. Yo, la pregunta concreta, Flavio, es la siguiente. ¿Hay un acuerdo, de caballero, formal, de que no va a haber ruptura post-PASO? O sea, que va a haber un equipo trabajando en conjunto. Mira, nosotros vamos a encarar este camino pensando en octubre, no pensando en el 13 de agosto. Nosotros creemos que el objetivo es octubre. Nosotros tenemos que llegar a octubre. Ojalá los catamarqueños acompañen a este sector, pero nosotros todos vamos a trabajar pensando en octubre. Octubre es el objetivo, el día de llegada y el día de cambio para Catamarca. Así que, por lo menos desde mi persona y de nuestro espacio, estamos convencidos que eso es así y tenemos que caminar juntos. No, me refería puntualmente a esta pulsada interna que van a tener en las PASO. A veces a nivel de los discursos hacia afuera, los políticos dicen, bueno, después de esta instancia vamos a estar trabajando juntos porque nuestro rival
es el oficialismo provincial. Así es, ¿Sí? así es. Digo, Exacto, yo creo que esto es así. Esto está acordado, ¿sí? Antes de ir a esa elección, digo, a la primera. Nosotros no hicimos acuerdos previos en términos de una alianza o la otra porque estuvimos muy metidos, digamos, en la conformación de los esquemas, que ha sido bastante distribuido y diverso. Yo no dudo de nuestro sector, nosotros esto hacia adentro lo tenemos clarísimo, creemos que está muy por encima el objetivo de llegar unidos para poder hacer una buena elección en octubre, como te decía, y eso está muy por encima de cualquier discusión interna, de cualquier diferencia que pueda haber, de cualquier matiz que podamos tener. Para nosotros lo importante es recuperar el gobierno de la provincia de Catamarca, para nosotros lo importante es estar cerca de los catamarqueños, para nosotros es principal ir a resolver con urgencia los problemas que los catamarqueños sufren todos los días. Hoy los catamarqueños sufren todos los días problemas de inflación, problemas de falta de empleo, problemas de falta de seguridad, mala calidad en la educación. Y creo que, como te decía al principio, hay que darle vuelta, digamos, a estas políticas de gobierno, ir sobre estas urgencias y pensar una Catamarca desarrollada a partir de la minería, a partir del turismo, que tiene un gran potencial, y nuestra producción agropecuaria que está distribuida en el interior de la provincia. Y te digo más, entiendo que el interior de la provincia va a ser clave en esto. Yo estoy muy convencido, y lo he dicho siempre, que toda nuestra potencialidad está en el interior y que los capitalinos tenemos que empezar a abrir la cabeza, mirar hacia adentro y fijar políticas claras que permitan desarrollar al interior, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para resolver la salud en el interior de la provincia? Bueno, vamos a fijar políticas específicas de incentivos al personal médico para que pueda radicarse en el interior. ¿O quién se va a ir a radicar? ¿Qué médico, qué enfermero, qué profesional de la salud va a ir de la capital al interior con un sueldo de 200.000 pesos? O sea, no alcanzan a hacer hospitales en el No, interior. es al revés, y lo he dicho siempre. Lo primero es el recurso humano. Nosotros primero tenemos que hacer un acuerdo con la gente, tener políticas claras para que nuestra gente, nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros empleados vivan bien en distintos lugares. No queremos más este esquema absolutamente desigual, absolutamente asimétrico, en donde Catamarca se parece al problema que los catamarqueños sufrimos con la capital federal, ¿no? Cualquier cosa, tenemos que ir en avión a Bariloche, pero primero tenemos que pasar por Capital Federal. Ustedes tienen un problema de salud de mediana complejidad en el interior. Un director de hospital lo único que tiene a la mano es nafta, chofer y ambulancia para traerlo acá a la capital. Eso genera riesgos de vida con los pacientes, desarraiga a la gente y después, claro, por supuesto, uno lo ve en las estadísticas. Se ve cómo hay migraciones, hay cada vez más migraciones a estos centros, colapsan los núcleos urbanos, ¿sí? Y tenemos una provincia absolutamente desequilibrada. Mario. Vamos a hablar un poquito más de la política nacional. El otro sector ya está alineado al sector de Rodríguez Larreta. Sí. ¿Ustedes tienen una definición en esto? ¿Del otro lado son de Patricia Bullrich o no tienen definido esto? No, nosotros estamos alineados definitivamente con Patricia Bullrich. Yo mañana viajo a Buenos Aires. El jueves tenemos un encuentro de todos los candidatos. Va a haber una gran foto de Patricia con todos los candidatos nacionales. Ahí vamos a empezar a trabajar sobre la coordinación de la campaña nacional y provincial. Vamos a pedir que Patricia nos acompañe, seguramente nos va a visitar al menos una vez. Nosotros le vamos a pedir que venga al menos 2 veces. Va a ser difícil seguramente para ella. Es una campaña corta, recuerden que son 30 días nada más. Es exigente para nosotros los candidatos para recorrer el interior y también recorrer las calles de la capital, pero estamos definitivamente alineados con Patricia Bullrich. Creemos que es una excelente candidata, mide muy bien en Catamarca, lo tenemos estudiado y no le quepa ninguna duda que va a seguir creciendo. Nosotros confiamos en eso. Que el oficialismo provincial repita fórmula, es decir, Jalil Duso, Gustavo Sadia en la capital. ¿Qué lectura hace usted? La verdad que, Mario, yo me preocupo bastante poco en términos de las candidaturas y las personas, ¿sí?
Acá lo que está en discusión es el modelo. Si se repiten las personas, claramente se repite el modelo. Entonces vamos a seguir teniendo hospitales sin gente en el interior, educación de mala calidad, falta de seguridad y el empleo que tanto promocionan que crece el empleo, vamos a seguir estando en el top del ranking nacional de empleos públicos y no vamos a salir de este engranaje que no se mueve, que es el engranaje productivo para que haya empleo privado y los catamarqueños tengan más empleo, podamos a los jóvenes darles más oportunidades, porque acá lo clave es empezar a trabajar con los jóvenes para que sean emprendedores, para que vayan a la universidad y no te digan, che, ¿qué voy a hacer cuando me reciba? No voy a tener trabajo, esté pensando a qué oficina pública le voy a pedir empleo y sea un emprendedor, empezar a cambiar esa cultura de una vez por todas. Este gobierno tiene 12 años y ha fracasado con la generación de empleo. Por eso insisto, creo que hay que darle otra mirada. La repetición de los nombres lo único que asegura es que vamos a tener lo mismo. Manejo de la justicia, altos índices de pobreza. Estaba leyendo una estadística, 3 de cada 4 chicos de la escuela primaria no están en condiciones académicas de acceder a la escuela secundaria. Accede porque el sistema lo lleva, pero después esa diferencia se está agrandando. Y nosotros, y yo lo conozco muy bien, porque cuando entran a la universidad realmente los chicos tienen muchísimos problemas. Sí. Hay que cambiar la mirada sobre estas cuestiones, esto hay que hacerlo inmediatamente, hay que mejorar la salud pública y hay que empezar a tener políticas de empleo, mirando a largo plazo, pero primero cuidando a la gente. Es muy importante primero cuidar a la gente. Hay una situación, usted la planteó en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con la situación del caso Rojas. Sí. Que ha tenido un impacto fuerte en lo social y que ha tenido un impacto también, se ha mediatizado a nivel nacional también, sí. Usted lo ha planteado en el Congreso de la Nación. Esta situación entiende, digamos, va a estar en la campaña, ¿cómo entiende se tiene que manejar? No, la verdad que no lo tengo en agenda en la campaña, insisto con esto, creo que el caso Rojas es un espanto, es una vergüenza para todos los catamarqueños, hay que decirlo. Yo no me sentí orgulloso en el Congreso de la Nación de hacer esta cuestión de privilegio y de denunciar al gobernador las cosas que han pasado. A mí no me pone contento eso, yo no quiero hacer esas cosas. Nos avergüenza a todos los catamarqueños, pero creo que muestra lo que venimos diciendo hace rato y lo que he sostenido, ¿no? Que el gobernador es el autor intelectual y material de un sistema que está cooptando la justicia, aclarando que no toda la justicia es lo mismo, por supuesto que no, y eso trae este tipo de consecuencias. Impunidad, ocultamiento, protección a la impunidad. No puede ser, a ver, lo que no podemos admitir más en Catamarca es que torturen y asesinen a un ministro y aún no sepamos qué pasó. Metieron preso a la empleada doméstica sin una orden. Digo, las desprolijidades que hubo son espantosas. No hablemos del jury y el resultado que tuvo el jury, que hasta el mismo gobierno dice, entre comillas, verse sorprendido. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Normalmente no hacemos campaña para avergonzarnos. Tenemos que hacer una campaña positiva, tenemos que decirle a la gente que podemos cambiar, tenemos que decirle a la gente que podemos vivir mejor. Yo les aseguro que podemos vivir mejor. Hemos tenido otros años en Catamarca en donde hemos tenido mejor calidad de educación, hemos tenido mejor sistema de salud pública, había más empleo. Entonces queremos recuperar esas cosas para los catamarqueños. Queremos vivir mejor en una situación, insisto, al principio les decía, el gobierno provincial a fines del año pasado tuvo un superávit, venía con un superávit presupuestario de casi 15.000 millones de pesos. Pero usted vaya a los hospitales, están los colchones rotos. En el Hospital San Juan Bautista, ahora que viene el frío, muchas veces los empleados, los pacientes tienen que llevar sus colchas. No puede ser, eso no puede ser, es inadmisible. ¿De qué me sirve tener 15.000 millones de pesos inmovilizados y tener a la gente sufriendo? A esto voy yo. O sea, queremos decirle a los catamarqueños que se puede cambiar, que se puede mejorar.
que lo vamos a hacer, que confíe y tenga la garantía que somos hombres y mujeres de trabajo y de palabra y que la vamos a cumplir. Bien. Este domingo en Córdoba eligieron también integrantes para el Tribunal de Cuentas. Sí, me pareció qué interesante, ¿no? Una cosa muy interesante que creo que es algo que debería estar presente a nivel de las propuestas políticas, ¿no? De cómo se puede controlar efectivamente, ¿sí?, al gobierno de turno desde un organismo de control no manejado por el gobierno exclusivamente. Totalmente de acuerdo, pero eso habla de la calidad institucional que tiene Córdoba. Tiene boleta única, tiene varias cosas que nos llevan años. ¿Cuánta diferencia con Catamarca? El gobierno de Raúl Jalil designa como presidente del Tribunal de Cuentas su ministro de Gobierno y armador político. No hace falta más muestras de cómo este gobierno está actuando para protegerse, para tener impunidad. Claramente esto es así. ¿Por qué van a cooptar la justicia? Para tener impunidad. ¿Para qué van a poner amigos en el Tribunal de Cuentas? Para tener impunidad, pero eso está clarísimo. Mire, le voy a llevar un caso reciente. Ustedes se acuerdan la famosa polémica, que hay un proyecto, inclusive en Cámara de Diputados, respecto de la integración de la oposición en Camién y en el fideicomiso minero. Minero, sí. Obviamente nosotros nos opusimos, fuimos muy críticos con esto, nos diferenciamos del presidente de la Unión Cívica Radical respecto de esto claramente, y lo que estamos diciendo es que la oposición no tiene que formar parte de la gestión, tiene que formar parte de los organismos de control. A nivel nacional, la AGN está a cargo de la oposición. Claro. Al presidente de la AGN la designa el Congreso y le designa la oposición. Es una tontería, es hasta una ingenuidad pensar que el mismo Poder Ejecutivo puede designar sus propios órganos de control. Se controla a sí mismo. Claro, ¿cómo que esto no existe en ninguna parte del mundo? Pero vos me hablabas de Córdoba, yo te podría mencionar Mendoza también, provincias que tienen un alto nivel de institucionalidad y de respeto, y yo te invito a, bueno, por supuesto que las conoces, y uno ve la diferencia que hay. Bueno, esto es lo que tenemos que recuperar un mensaje claro, humilde, hay que ser humilde con la gente, sencillo, hay que ir a resolverle los problemas y hay que darles todas las garantías que el manejo de los fondos públicos tiene que ser transparente. ¿Para qué quiero yo un avión de 9 millones de dólares si lo voy a usar para ir a hacer campaña a Tucumán? ¿Se entienden lo que digo? Yo soy senador nacional y muchas veces a mí me piden, por cuestiones de salud, pasajes a Buenos Aires. ¿Sí? Esto yo lo puedo demostrar, muchísima gente, chicos con problemas oncológicos que van al GAR, y tengo un avión de 9 millones de dólares que se dedica a hacer, no sé, política, a llevarlo al gobernador. Primer decreto, pista. O se vende y se hace otra cosa, o se afecta exclusivamente como avión sanitario. Y el gobernador irá en avión de línea, como se ha hecho siempre. ¿Cuál es el problema? Para ir cerrando, Fama, otra situación que pasó con Córdoba, me parece un análisis y un desafío que tienen ustedes los políticos, surgen dos datos: el crecimiento del voto en blanco y el alto nivel de abstención. Córdoba anunció, a mí me parece erróneamente, el Tribunal Electoral, que no iba a haber sanciones para quienes no fueran a votar, y no votó el 40% de la población. Y hay esta tendencia muy nuestra de echarle la culpa a los políticos y entonces, no voy a votar. ¿Usted entiende cómo se puede, digamos, atraer a este público o a este electorado que está más tendiente a decir de bronca, voto en blanco o me quedo en mi casa? Claro, bueno, es una pregunta que tiene varias facetas, creo yo. Primero, hay una tendencia no solamente nacional, sino mundial a estar en contra de la política. Ya venimos sufriendo hace rato el descrédito de los partidos políticos. Ya los partidos políticos pasaron a ser muy secundarios, digamos, en las propuestas electorales. La gente elige a las personas, quiere empezar a creer en las personas. En segundo lugar, los ejemplos de la política, hay que ser absolutamente sinceros, no han sido los mejores. Cuando uno va al Congreso de la Nación y, por ejemplo, hemos tenido
3 sesiones en lo que va del semestre, eso no es un buen ejemplo. Ese no es un buen ejemplo para la gente. Y en esas sesiones, el año pasado creo que hemos tenido 12 sesiones en total, y de las 12 sesiones, la mitad por lo menos, han sido los problemas judiciales de la vicepresidenta. Consejo de la Magistratura, la modificación del Consejo de la Magistratura, la famosa pelea con la Corte Suprema de la Nación, la modificación de los miembros de la Corte Suprema, temas que a la gente no le interesa. En esto quiero hacer mucho hincapié. Tenemos un gobierno nacional y el gobierno provincial que se dedica a los temas que a la gente no le interesa, no los preocupa, no son las necesidades que la gente está esperando. Y bueno, cuando la política da malos ejemplos, pasan estas cosas. Aparecen algunos políticos, inclusive, como el caso de Javier Milei, que van absolutamente en contra de la política. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque si esto se resuelve es con acuerdo y con construcción política. Desde la política, claro. Desde la política. Pero bueno, van creciendo estas personas, estos políticos, ¿sí? Porque la gente, la verdad, no ve gente creíble, no ve gente nueva, no ve renovación. Entonces estas cosas pasan, Mario. Y van a seguir pasando en la medida que nosotros no nos renovemos y no demos buenos ejemplos. Los políticos tenemos que dar buenos ejemplos. Tenemos que gobernar y tenemos que decir, este dinero se gasta para esta cosa. Usted quiere entrar a averiguar cómo se gasta la ejecución de la provincia, es una tortura. La legislatura lo autoriza al gobernador para que disponga a piacere, digamos, de los fondos de la minería. Es al revés. Hay que decirle a la gente, miren, los fondos de la minería lo vamos a utilizar para generar un sistema de incentivo para el personal de salud del interior, vamos a destinarlo a mejorar la educación, a pagarle mejor a los docentes, lo vamos a destinar a equiparar los salarios de los empleados públicos del interior con la capital. Ustedes saben que hay una diferencia abismal. Es una locura. En el interior uno va y un empleado municipal gana entre 70 y 100 mil pesos. Canasta básica hoy está en los 220 mil pesos para una familia tipo. Por supuesto que somos pobres. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Marcelo. Así que... Así es. Bueno, Flavio Feoban, que tenga suerte en esta campaña. Muchas gracias. Va a ser muy intensa. Así es. Y bueno, gracias por venir al Ágora. No, gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, nos despedimos entonces. En este caso, un nuevo programa del Ágora, hoy netamente político. Tal cual, tal cual. De todos modos, vamos a darle un poco de lugar a la cultura en las próximas semanas, que ya tenemos la fiesta del poncho encima. Sí. Pero bueno, es un año electoral donde no hay dudas. Seguro. Sí, que tenemos que trabajar con estos temas. Sí. Muy bien, nos despedimos entonces. Hasta el próximo martes. Dios mediante, nos vamos a encontrar aquí en el Ágora, Marcelo. Así es, hasta el próximo martes. Buenas noches. Transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.